¿Qué tal, gente? Bienvenidos al tercer episodio del podcast de Ofrondear. Y hoy tenemos a Avi González, uno de los cinturones negros más jóvenes de España. Y nada, qué decir de Avi, que lo conocemos mucho por aquí, por el barrio, y también en el mundo del Jiu-Jitsu es bastante conocido. Y nada, Avi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ahora que te va mejor. Pues bueno, vamos a tratar un poquito hoy en la entrevista con Avi un poquito de su vida, de la actualidad del Jiu-Jitsu en base a su perspectiva y algunas experiencias que él ha tenido con el Jiu-Jitsu que nos puede servir como inspiración, incluso como ayuda, tanto en fallos que ha cometido como en aciertos, para así aprender de él. Nada, Avi, cuéntanos un poco, qué edad tienes, de dónde eres, a qué te dedicas. Pues Ser, soy aquí de Galda de siempre. Por suerte, por desgracia, nos conocemos, tío. Tengo 25 años y comencé en el BJ con 15. Fue mi padre el que me fue incentivando más o menos, porque yo antes de eso hacía fútbol sala, lo típico de todos los pibitos de la edad. Pero un verano que ya nos quedamos sin fútbol sala, porque se acabó la temporada, me dio por empezar en BJ y ahí hasta el día. La verdad que me despertó una sensación que hasta ahora no había experimentado con ningún otro deporte y hasta los 25 que tengo ahora. ¿Y qué empezaste a hacer Jiu-Jitsu con tu padre? Yo empecé a hacer jiu-jitsu verdaderamente con un amigo de mi padre en aquel entonces, que poco a poco con el tiempo se fue convirtiendo en amigo mío también. Fue la primera experiencia que yo tuve con la lucha de suelo. Y después de eso, volví a empezar la temporada de fútbol sala. Fue como un pequeño tránsito ahí que tuve, me supo, pero no terminó de engancharme. Después, cuando se acabó ese año que yo estaba en tercero de la ESO ahí, se acabó la temporada en fútbol sala y fue cuando empecé con Gustavo Vilanova, cuando estaba aquí en Barrio. Carlos todavía era cinturón marrón ahí, ¿sabes? Así que Yo, ya hace tiempo ya de eso. hace tiempo ya eso, entonces empezaste con el jiu-jitsu aproximándote en verano, luego volvías al fútbol y ya luego que te terminó enganchando mucho más el jiu-jitsu que cualquier otro deporte, ¿no? Exacto, me despertó la verdad que sensaciones diferentes. Ya no solo por lo que conlleva el deporte en sí, sino por el buen rollo que había dentro del tatami, ¿sabes? En aquel entonces. Me noté como un clima que yo todavía no había experimentado en ningún otro deporte, ni siquiera en fútbol sala, que éramos todos pibitos de la misma quinta y quieras o no, eso ayuda también a desenvolverte más o menos en el ámbito, ¿sabes? Pero no sé, con Jiu-Jitsu fue diferente, tío. Fue bastante diferente. Lo bueno de Avi es que a pesar de ser tan joven, ya es cinturón negro e incluso ya ha dado sus primeros pasitos como entrenador, que próximamente hablaremos de esto. Y nada, Avi, cuéntanos así un poquito tu experiencia de más o menos en los cintos, si en blanco te fue muy complicado, si en azul más o menos ya estuviste, ¿cómo fue la experiencia eso de la evolución de los cintos? Competitivamente, la verdad que me pegó bastante duro desde el principio. Yo empecé a entrenar Jiu-Jitsu y como clásico pibe de 15 años máximo cabezón, ya el primer mes ya quería pegarme una probadita. Se lo comenté a Gustavo Vilanova en aquel entonces y me dijo que sí. Por aquel entonces no había tanta facilidad de campeonato como hay a día de hoy, ¿no? Hay campeonatos un poco más estructurados, con mejor organización y sobre todo con mejor ambiente competitivo, como uno siendo el caso del circuito canario aquí en la isla, por ejemplo. En aquel entonces se utilizaban mucho más los interclubs, es decir, a lo mejor uno de los maestros así principales de la isla concretaba con una serie de, no un campeonato, porque no era un campeonato, pero sí era un encuentro en el que se invitaba a diferentes escuelas y ahí más o menos los probábamos todos. Y ahí fue donde empecé a experimentar la vena competitiva, en cuanto a jiu se refiere. Poco a poco después se fue trasladando. Yo creo que la vena competitiva así más dura que tuve fue en cinturón morado, fue cuando pegué la explosión. Coincidió también con el viaje a California y fue cuando verdaderamente me di cuenta del sacrificio que conllevaba la vida del jiu-jitsu competitivo. ¿Sabes? O sea, justo el viaje de California, hablaremos de él ahora. Eh, Cuentas que empiezas como a tomártelo un poco más en serio a partir de Morado, que te dio, ¿no? Como decir, esto no es tan sencillo, sino ahí empezaste tú como a involucrarte más en el rollo. Yo me empecé a involucrar en el rollo verdaderamente de cinturón azul. Fue donde tuve un cambio en cuanto a aspectos mentales que no había notado nunca. ¿Sabes? Ya dejé de hacer cosas que normalmente la tenía normalizada. No salía tanto como antes. Fue dejando un poquito más los amigos atrás porque verdaderamente no dejar a los amigos atrás. Pero sí me despertó como un rollito más obsesivo por el deporte, ¿sabes? Desde cinturón azul. Me levantaba por la mañana antes de ir al instituto, voy a correr, salía del instituto, iba a hacer física, después entrenaba jiu-jitsu a la tarde, salía a las 10 de la noche de entrenar BJ y al día siguiente todo lo mismo. Y tenía la facilidad de que mi padre, en aquel entonces, estaba ahí más o menos regentando un gimnasio y podía entrenar de lunes a lunes. También teníamos una parte de con tatami y demás y la verdad que eso me ayudó a evolucionar bastante y está siempre metido en el ajo, ¿sabes? No tener tiempo para otras distracciones porque verdaderamente mi pasatiempo, lo que más me gustaba era estar entrenando. Estabas fijo metido en el gimnasio. Sí, 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 100%. Incluso fin de semana y tal, cuenta, de lunes a lunes, ¿no? Exacto. Chus, qué pasa, tío. Avi, para la gente que te conoce,
Y la que no te conoce, estuvimos justo hablando ahora de tu condición física del cuello. Y me gustaría hablar un poco de eso y de cómo viene esto y si te ha servido como algo por lo que luchar en cuanto a, vale, tengo una condición, me han dicho esto, me han dicho lo otro y voy a mandarle para adelante las cosas que yo quiero y con ganas. Cuéntanos un poco eso. La gente normalmente se piensa que lo del tema del cuello es porque utilizo sustancias, pero nada más lejos de la realidad. Desde pequeñito tengo una vértebra partida y eso hicieron que la tarea no se desarrollara. Y los médicos por aquel entonces, cuando me lo diagnosticaron, me pusieron como una especie de limitante a pesar de ser un niño de 5 años. Y me dijeron como que me dedicara a estudiar y nunca hiciera así ni trabajo ni deporte muy forzoso porque no iba a ser mi campo. La verdad que a lo largo de los años he hecho totalmente lo contrario, medio de luz. Yo creo que si hubiese hecho lo que ellos me dijeron, me hubiese ido fatal. Y me ha ayudado bastante también en cuanto a aspectos competitivos porque el hecho ya de que me estuviera limitando desde tan pequeñito me ha dado como cierto toque de resiliencia, ¿sabes? De decir, ¿por qué me tengo que sentir yo menos o por qué me tengo que sentir diferente? Cuando noto que tengo incluso más capacidades que gente que a lo mejor no tiene la condición que tengo yo, por ejemplo, en el cuello. ¿Sabes lo que te digo? Mm. Y no es que yo tenga a lo mejor más facilidades en cuanto a acondicionamiento físico, sino que eso me despertó algo dentro de mí, ¿sabes? Me despertó algo en cuanto a la actitud. Y la verdad que me crecía bastante en ese sentido porque yo veía a lo mejor que gente que estaba, por así decirlo, completo en varios sectores y a lo mejor yo tenía este limitante y ve que yo hacía más, pues eso me ayudaba a seguir hacia adelante, ¿sabes? Era como un pequeño empujón. Es como que lo cogiste de una manera de que incluso veces que nos surge un problema y depende de cómo afrontemos ese problema, al final lo acabamos sacando adelante más pronto, más tarde, en cuanto a... Y tú lo has cogido como eso, con lo que has dicho, en tema de resiliencia, de luchar y decir, no me siento menor que nadie por tener una condición diferente. Y eso como que te ayudó a afrontar el problema. ¿Cómo se afronta ese problema con esa edad? Que entiendo que más o menos joven, bastante joven, decir, los médicos me han dicho esto, ¿qué se te pasa por la cabeza? Cuando era un niño verdaderamente no notaba mucho las consecuencias y no solo física, porque física lo único que tengo es un pequeño toque de falta de movilidad que a lo mejor tú puedes tener y yo no, ¿me entiendes? Pero el simple hecho a lo mejor tenía más vértebras, por así decirlo. Lo noté más bien en cuanto a ámbito social, sobre todo cuando fui creciendo ya y la sociedad se volvió un poquito más competitiva. Pero eso a su vez me ayudó bastante, porque el hecho de ver que, por ejemplo, un caso, cuando se explicaba alguna técnica de Jiu-Jitsu, por falta de movilidad, de tronco hacia arriba, o sea, de cintura hacia arriba, yo no podía hacer ciertos movimientos, pero esa técnica yo la tenía que adaptar a mi manera. Y me daba cuenta de que la manera en la que yo la adaptaba era 100% efectiva. Incluso había veces que más de la manera que me la estaban explicando. Y eso fue como un toque de decir, joder, pues, tío, estoy tirando para adelante, ¿sabes? Estoy haciendo cosas que a lo mejor una persona que tiene todas las facilidades, por así decirlo, no está haciendo, ¿sabes? Estoy buscando un plus, estoy buscando algo un poquito más allá de lo que me están explicando. O sea, no rendía algo por el simple hecho de mi condición de que no me saliese, sino intentaba buscar la manera de hacerlo. No me rendía ante el problema, sino intentaba buscar una solución, por así decirlo. Entonces, tus primeros acercamientos con el deporte, tu familia te decía, mira, ten cuidado, así tu primer acercamiento al deporte fue con fútbol Hmm. y no se te puso ninguna limitaciones, Nada, nada. tuve la suerte de que mi padre siempre fue un fuera de serie en tanto en lo personal como en lo deportivo y me ha apoyado en todo 100%. Yo creo que si no hubiese sido a lo mejor por mi madre, yo a lo mejor hubiese estado un poquito más limitado de mente. Porque sí es verdad que cuando yo mismo me ponía el no, que al fin y al cabo no siempre estaba fuerte de mente, ¿sabes? A veces yo también me decía, creo que no puedo más, ¿sabes? Mi padre ni de coña, mi padre me seguía empujando. Y eso es algo que siempre le agradeceré, la verdad. ¿Tú en algún momento te sentiste en bajona por esta condición? Siempre, siempre. Ten en cuenta que el simple hecho de ser algo un poco más diferente en la franja de edad de 10 años a 17 18 que terminas el instituto siempre es un poco duro. ¿Me entiendes? Y lo cogiste como, incluso con tu familia que te empujaba a Sí, sí, seguir cien adelante. por ciento Era apoyo 100% por parte de mi familia. Qué bueno. Eh, este tema más o menos ya queda claro para las personas que... Sí, por favor, no me digas más que me dopo, gente. Se lo digo, Blas. Me hacen un favor si no vuelvan a propiciar esa idea por ahí. Y nada, ya empiezas, ¿en qué momento empiezas a competir un poco de manera más profesional? De manera más profesional, en cuanto al enfoque que yo le di al deporte, fue cuando llegué de California. Al fin y al cabo, estuve ahí 2 meses conviviendo con gente que estaba ya viviendo el sueño, por así decirlo.
Llevaba una rutina de entrenamiento profesional, me levantaba a las 6 de la mañana, hacía un entrenamiento un poco más funcional, después a las 11 hacía un entrenamiento de técnica avanzada, de 1 a 3 teníamos el horario del asfalto, era el horario de competidores, que aquí era la selva, ¿no? Lo siguiente, así con el kimono podía ocurrirlo, no solo yo, sino todo. Y a última hora hacía, dependiendo del día, si estaba muy estallado, por así decirlo, hacía un entrenamiento físico o volvía a hacer técnica, pero un poco más suave. Más que nada para poder volver a montar la traída al día siguiente. Ujú. Y era así de lunes a viernes. Los sábados, si me sobraba un poquito de ganas, hacía algo de física y los domingos era descanso total porque si no el cuerpo no me da. Vamos a aprovechar este momento para hablar de ese viaje. ¿Con qué edad fuiste? Con 20, Con 20 años. acabadito de cumplir. Yo tengo mucha curiosidad y siempre he querido saber más o menos acerca de este viaje. Sé que lo contaste en el podcast de BJJ Canarias Mm. y lo escuché. Fue hace 3 años más o menos estuviste hablando en ese Cuatro podcast. añitos. 4 años. 4 años. Eh, ¿Cómo surge el momento de si quiero ir a California a entrenar? ¿Qué estabas haciendo tú aquí? ¿Cómo te planificas en eso? ¿Y por qué crees que ir a California En plan, vamos a poner una situación, antes de ir, porque fuiste en verano, ¿no? Mm. Eh, ¿Cómo te surge eso de querer ir a California a entrenar Jiu-Jitsu? El Jiu-Jitsu para mí siempre ha sido una de las cosas más adictivas, que al fin y al cabo me han conformado como persona y siempre ha sido, toda la motivación que he encontrado para el resto de cosas en mi vida siempre me la ha dado el Jiu-Jitsu. Es decir, por ejemplo, yo vaya al instituto antes de levantar, o sea, cuando me levantaba por la mañana, en vez de poner la tele, me cogía el móvil, me ponía un vídeo de Explorable y así empezaba mi día. Viendo entrenamientos en California, entrenamientos en Brasil, viendo, por así decirlo, a los que son mis ídolos, siempre han sido mis ídolos, por así decirlo. Y siempre fue mi principal motivación, la verdad. De ahí lo trasladé a todo. Y entonces más o menos vi cómo era el jiu-jitsu competitivo y de joder, me encantaría estar ahí. Fue precisamente el primer año que cogí el cinturón morado. Me fue fatal el primer campeonato, que sinceramente lo agradezco porque eso fue lo que me hizo darme cuenta de que tenía que pegarle un toque. Ya fue cuando me replanteé el hecho de tengo que salir de aquí, tengo que buscar cosas nuevas a las que estoy haciendo, tengo que buscar diferentes sensaciones. Y a partir de ahí empezó a replanteárselo a mi padre. Aunque mi padre ya él, con él mismo, se lo estaba replanteando desde hace tiempo que tenía que salir de aquí, la verdad. Y justamente cuando yo le mostré eso, él se alegró porque era algo, a una conclusión que incluso él había llegado antes que yo. En aquel entonces no había tantas facilidades como tienen los competidores a día de hoy aquí en España, que la verdad que el jiu-jitsu en un tránsito de 5 años ha evolucionado tremendamente. Yo creo que el parón del COVID le vino bien a todo el mundo, a situarse. Y eso ha enriquecido un poquito más el deporte aquí en cuanto a nivel nacional. Pero en aquel entonces no teníamos que buscar la vida. Y no solo yo, sino algunas personas más que podemos conocer de primera mano también tuvieron que saltar el charco, como el caso de Carlos, por ejemplo, para un jiu-jitsu un poquito más, no más evolucionado, pero sí más diferente, un poquito más actualizado que el que teníamos aquí. Entonces, estás en tu casa, hablas con tu padre, ya tu padre di cuentas que ya tenía esta idea, ¿no? De Hmm. que necesitaba salir como para dar el cambio ese. Tú te notabas, porque los que te conocemos, para mí, para la gente que te conoce, el jiu-jitsu que tú tienes para mí es fuera de serie para la edad que tú tienes. Entonces, ¿tú crees que antes del morado eras normalito, en plan por decir, del montón? Y luego en el tránsito de morado a marrón ya ahí pegas un cambio radical. Hmm. Y este viaje como que te ayuda, ¿no? Como que te pega el impulso ese. Hablas con tu padre y dices que quieres ir a California a entrenar. Sí, exacto. Sacas una visa, ¿cómo fue todo el rollo ese de... Todo fue por mediación de Carlos. Bueno, más bien, fue por mediación de un pipito de Tenerife que se llama Adriano. Adriano ya se había hecho un par de viajes porque su maestro es Cayo Terra y cada 2 por 3 estaba viajando ahí. Entonces Carlos se puso en contacto con él y le dijo si existía la posibilidad de que yo fuese. Obviamente vengo de una familia humilde, no puedo a lo mejor desembocar tanto dinero en el BJJ si podíamos llegar a una especie de acuerdo. Y así fue. Estuve quedándome ahí los 2 o 3 meses que estuve en California ese verano. A cambio de limpiar la academia, tenía estancia y entrenamiento y yo me costeaba la comida, siempre con ayuda de la familia. Ya, vas y ¿dónde duermes? ¿Te quedas dentro del gimnasio? Dormía en el cuarto de las cucarachas del gimnasio, en la parte de arriba, en Yo, un altillo. Y era súper curioso porque no me hacía falta alarma. Es decir, la primera clase era a las 5 de la mañana, el primero que siempre llegaba a la academia llegaba a las 5 en punto porque iba en bicicleta haciendo una cantidad de ruido impresionante. Digo, mi alarma está ahí. El lunes a viernes era mi alarma. Digo, llego a este pibe, es la hora de entrenar, venga, levántate, lávate la carita, ponte la chaqueta y desayunas después de tiempo. ¿qué pasa? Ya desde las 5:30 era el primer entreno. Desde las 6, a las 6 Las empezaba. 6. Pero sí es verdad que a las 5:30 ya estábamos abajo, habituándonos un poco el clima del tatami y demás, ¿sabes? Bueno, Y habituándose ellos hablaban, yo estaba ahí alejado en una esquina. claro, No se me porque despertó un autismo porque Dios es grande.
Es un poco radical el cambio de vivir en Galdar y estar 2 meses conviviendo con un idioma totalmente diferente, unas personas con una cultura totalmente diferente, un jiu-jitsu también totalmente diferente, un Increíble. nivel increíble, ¿no? Entonces, entiendo que solo con 20 años esa experiencia puede chocar bastante, ¿no? Exacto. Pero fue bastante enriquecedora, la verdad. En aquel entonces no la valoré. Yo verdaderamente valoré el viaje a California. Cuando llegué aquí pasaron 2, 3 semanas y volví a adaptarme al clima, ¿sabes? A los horarios y demás. Cuando yo estaba allá, la verdad que estaba tirando de fuerza mental porque sinceramente, no te voy a engañar, yo no estaba a gusto. No estaba durmiendo bien, estaba durmiendo en un altillo, dormía en el suelo con una colchoneta. Mis pasatiempos eran limitados, ¿me entiendes? Porque el dinero lo quería enfocar 100% a los objetivos, que yo gracias a Dios que siempre los tuve claro, porque si no hubiese abandonado en más de una ocasión. Y el trato con los compañeros también era un poquito especial. Ahí en Estados Unidos como que son todos muy patriotas, ¿sabes lo que te digo? Y no tenemos a lo mejor la viveza o no podemos ser tan vivarachos como somos aquí a la hora de conocer a una persona. Yo a lo mejor coincido contigo en un sitio, empezamos a hablar y es que no hace falta ni que te cuente de mi vida porque llega un momento en que notamos una conexión a los 5 minutos, parece que somos colegas de siempre. Pues eso ya es imposible. Si tú vas con esa actitud, probablemente ya te la tallen de primera. Entonces tenías que ir con un poquito más de pie de plomo. Eh, Cuentas que estabas tirando mucho de fuerza mental. Entiendo que con 20 años es complicado porque yo también viví esa experiencia fuera de casa y es bastante complicado incluso en las condiciones en las que tú estabas prácticamente viviendo, que era dormir ahí en un cuarto. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo tiras tú de fuerza mental? ¿Qué piensas tú en ese momento como para salir de... Salir no, sino dar un cambio ahí en la perspectiva que tienes de ese viaje? 100% yo creo que fue mi familia. Yo hablaba por videollamada todos los días con ellos ahí, la verdad. Y siempre fueron como mi desahogo, por así decirlo. ¿Sabes? Yo tenía la necesidad de cada vez que terminaba el día, que era un poquito difícil cuadrar, por la diferencia de horario. Por ejemplo, ayer creo que cuando me estaba acostando, yo de noche, mi madre, por ejemplo, se estaba levantando, y mi padre Ujú. también, y viceversa, ¿sabes? Entonces era un poquito difícil cuadrar, pero siempre buscamos el momento y hablábamos todos los días. Y todos los días la verdad que yo tenía ese desahogo en mi idioma, que para mí era súper importante, porque al fin y al cabo yo a lo mejor de no poder comunicarte 100% con esa asertividad que tú necesitas para llevar una conversación, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí, Cercana, no. por así decirlo, pues lo lleva bastante de menos. Y gracias al hecho de tener siempre a mis padres ahí al pie del cañón, pues me ayudó bastante a seguir hacia adelante, ¿sabes? Fue el principal desahogo. Y lo segundo, tener los objetivos claros. Yo tenía clarísimo desde que me fui de aquí que yo no iba a ir ni a salir de fiesta, no iba a ir a pasármelo bien, ni iba a ir a cumplir objetivos. ¿Sabes? Y mi objetivo principal ni siquiera era competir, porque ahí no llegué a competir, era darle un toque diferente al jiu-jitsu que yo tenía aquí. Ese año recuerdo que fue el primero de morado, empecé a competir todos los meses. Fue un reto que me propuse, todos los meses pegar una competición si podía, y el dinero me lo permitía también. Y cada vez que competía me quedaba más claro lo que yo quería, ¿me entiendes? Y la verdad que Eh, fue eso, el principal incentivo que me ayudó hasta ahí los 3 meses. ¿Notaste un cambio tanto en lo deportivo como en lo personal si estableciéramos un antes y un después en ese viaje? Siempre he sido un pillito centrado en el deporte, pero sí es verdad que en cuanto a enfoque mental, después de California fue una cosa de loco. La putada fue que me cuadró el COVID en ese año. Yo creo que la cosa hubiese pintado diferente, la verdad, si no hubiese sido por el parón del COVID. Porque fueron 2 años, creo, lo que estuvimos Sí, un año y medio ahora bien. casi, ¿no? Eh, Luego llegas aquí y empiezas a competir de morado. ¿Ya antes del viaje habías competido morado o no? Sí, había hecho algunas competiciones de morado. Creo que perdí más de las que gané, pero sí había hecho un par de competiciones de morado. Y luego, ¿cómo te va después de ese viaje en cuanto a competiciones? La verdad que se notó una mejoría bastante grande, una mejoría tremenda además. Recuerdo que el primer mes, cuando llegué aquí a la isla, se celebró un nacional de la JP, creo que fue, en Barcelona. En aquel entonces tuve que luchar en una categoría de que estaba por encima de la mía. Si yo luchaba hasta 85, me da que esa era hasta 94. Y yo el día del pesaje di 84 con algo. Es decir, regalé kilos ahí al fallo. Oh, Y aún así, la diferencia de peso no fue limitante, sinceramente. En cuanto a nivel técnico, me noté predominante en ese campeonato. Yo creo que fue uno de los mejores, por no decir el mejor que me ha salido. Y ahí fue cuando yo noté la mejoría. O sea, fue como un chorro de gusto el hecho de decir, joder, todo el sufrimiento que pasé ahí en California. Aunque fuese un campeonato, por así decirlo, que no da ese reconocimiento que hace falta como para tener un nombre muy grande en el BJ. Había cierto nivel ya, ¿me entiendes? Y fue cuando yo me di cuenta que mereció la pena, 100%. eh, Tienes 24, 25 años. 25. 25. Ya has
visitado varios países, has viajado mucho en cuanto al Jiu-Jitsu. ¿Qué países has visitado y a dónde has viajado por Jiu-Jitsu? La verdad que eso es una pequeña espina que tengo clavada, tío, porque verdaderamente parece como que los campeonatos son la pescadilla que se muerde la cola, es decir, es todo muy cíclico, siempre son los mismos países, casi siempre son los mismos pabellones, y si a eso le sumas el agravante de que tú vas a competir 100% y lo máximo que vas a ver es un pabellón en un fin de semana, y te vas a venir para casa como mucho con un McDonald's en el estómago, pues se te queda la espina esa de quiero aprovechar un poquito más que estoy en un sitio diferente para disfrutar de Ujú, cosas diferentes también, ujú. ¿sabes? Esa pedradita me está entrando ahora, la verdad, porque cuando era más pibito me da igual, yo iba a lo que iba y punto. Pero sí es verdad que ahora me gustaría aprovechar un poquito más los sitios a los que voy. Y ese es el único a lo mejor handicap que le pongo, que siempre son en los mismos sitios, los mismos pabellones y haciendo prácticamente lo mismo. Sí, has viajado, es que, por ejemplo en España mucho a Barcelona. eh, Exacto. De hecho, tú viviste esa experiencia, siempre es en el mismo casi siempre es en el mismo polideportivo, en el mismo sitio de Barcelona y condenado a hacer lo mismo después del campeonato, ¿sabes? McDonald's y sobaditas, con una rodilla fuera. ¿Y fuera de España has viajado? Fuera de España, sí. Déjame que calcule un poquito. Creo que el país que más he tocado así ha sido Italia, en cuanto a temas competitivos. Fuera de Italia he estado bastante también por Londres y creo que nada más. California, el viajito ese de entrenamiento y la mayoría de los campeonatos creo que he sido por aquí, por España. Pero por ejemplo a Italia has repetido varias Sí, veces. en Italia he pegado por lo menos 6 campeonatos. En cuanto a europeos, internacionales de la JP y demás, yo creo que toca los 6 campeonatos. Por Y en ejemplo, Londres un tanto de lo mismo. En Londres he estado hablando... 4 veces y las 4 veces, excepto una que fue por Grand Slam, que ahí me lleva la mayor amasada de mi vida, la verdad. Sí. El resto han sido una gaja. Ah. Eh, Estoy seguro que nos escucharán muchos pibitos jóvenes y tal, y que quieren tener esa experiencia de competición que tú sueles tener durante los años que te sueles hacer, planificar, pues bueno, voy a prepararme para esta competición, a la otra. Imaginemos que ahora hablaremos porque este año más o menos lo vas a tomar un poco. No vas a bajar la intensidad de los entrenamientos Ni porque es de lo que coña. tengo. No puedo, tío. Soy un enfermo. Creo que tengo problemas. Necesito medicación o algo porque no es normal. Hasta ayer lo estuvimos hablando un sábado por la mañana y es que Me fuimos a entrenar. encanta romperme la vida, tío. No, no sé qué me pasa. La verdad. Creo que tengo problemas vacíos emocionales o algo, pero no es normal. Estuvimos hablando de eso, de que no vas a tomarte un poco el este de relax por ahora, aunque entrenas de lunes a lunes prácticamente, pero un año en que tú partes el año, cuadras unos objetivos de competiciones, ¿cómo planificas tú? Incluso para mí es enriquecedor también conocer cómo dices tú, bueno, este año tengo estos objetivos deportivamente, cómo planifico las competiciones que quiero conseguir y cuéntanos un poquito de eso, los planes de entrenamiento que quieres seguir, cómo focalizas las competiciones, cada cuánto tiempo y demás. En cuanto a planes de entrenamiento, siempre he intentado llevar un buen balance entre acondicionamiento físico, parte de estrategia de uso competitivo y sobre todo, que para mí es lo primordial, es la técnica. En la estrategia, ¿a qué te refieres con la estrategia? A situaciones de sparring. Es decir, a lo mejor ahora en el tatami hay más gente nueva así, a lo mejor no lo estamos haciendo tanto, pero hubo una época en la que siempre éramos los mismos viejos, es decir, que son los mismos graduados que tú ves ahí, los de la fila para adelante, y hacíamos un jiu-jitsu un poquito más explosivo, o sea, más dedicado al tema de la competición. Ahora sí es verdad que es todo como más dividido, es lógico, hay más gente nueva, hay que dedicarle bastante tiempo también para que sea no solo buen material de entrenamiento de cara a un futuro, sino que ellos también puedan cumplir sus objetivos competitivos. Ujú. Pero hubo una época en la que hacíamos un poquito más de situaciones de estrategia, de competición. Carlos estaba más activamente compitiendo también, estaba más metido en el tema del BJ, o sea, en el BJ competitivo, que ahora lo sigue estando. Pero hace años era otro foco, la verdad, el que teníamos no solo él, sino todo. Y le dábamos ese enfoque, más dedicado a la estrategia, por así decirlo. Y ese es el plan de entrenamiento, intento llevar un balance entre la técnica y el acondicionamiento físico. Y después, en cuanto a la hora de elegir los campeonatos, yo creo que nunca he tenido. Bueno, sí tuve un rigor claro que fue el hecho de conseguir la puntuación necesaria para competir en el Mundial de la JP. Hace, creo que fue 2 años, cuando fuimos a Abu Dhabi. Y así fue. La verdad que no me salió mal ese campeonato, dada mi condición, que justamente me lesionó la rodilla un par de meses antes, pero ya yo tenía todo el viaje pago y quería vivir la experiencia de estar en un mundial. Que desde pibito, desde los 15, he luchado no por ser campeón del mundo, yo creo que más bien por la sensación, o sea, por el sentir lo que es estar dentro de un pabellón en un campeonato mundial con campeones mundiales y gente que quiere ser campeón mundial. Verdaderamente lo que más me llamaba. Y aún así no me fue mal, quedé cuarto en ese campeonato y a las puertas de llevarme el tercer puesto.
Cuarto del mundo. Y me llevé bastantes lullas ese día, me da que fueron 4 lullas y quedé cuarto, ¿sabes? Que para ganar el tercer puesto debería haber ganado 5. Ya para el primer puesto ni te digo, Uh, era una barbaridad. qué La bueno. verdad que tuve la suerte de compartir también en calentamiento con gente que para mí siempre han sido ídolos, como es el caso de Felipe Andrew. Meirán Maquín también estaba por ahí. Tuve la suerte de compartir llave con Rui Alves. También tuve la suerte de hablar con él. La verdad que es una de las personas más cercanas en cuanto al nivel que tiene. Sinceramente me quito el sombrero con ese pibe porque para mí fue un señor, sinceramente. Y, y poco más. La verdad que nunca he tenido objetivos así claros. He competido por gusto porque me gusta, me encanta, disfruto compitiendo. Y yo creo que uno de los mayores errores que he cometido es que no he hecho una preselección clara de campeonatos que verdaderamente pueden enriquecer una carrera deportiva, sino que digo, venga, hay campeonato aquí, está cerca, la gente que hay en la llave me llama a probarme un poco y venga, a la leña. O sea, no has competido porque eres competitivo, porque te gusta tener esas sensaciones de competición, pero cuentas que uno de los errores que has tenido es que no los has planificado de una manera en que te sean, por ejemplo, valorados en puntos para los objetivos Exacto. Mi que... objetivo siempre ha sido competir por mejorar, no competir para ganar. Y a lo mejor, aunque está bien lo primero, quizás debería haber tenido un poquito más en cuenta lo segundo. A lo mejor tanto dinero que me dejé en campeonatos que verdaderamente no daban el reconocimiento necesario, podría haberme hecho en ese año menos campeonatos, en vez de 10 bajarlo a 4 y que esos 4 verdaderamente fuesen campeonatos de renombre, ¿me entiendes? Y piensas que, bueno, yo por ejemplo veo que en base a más competiciones, más adquieres esas sensaciones de competición, empiezas como a luchar un poco con más sentido de competición por el volumen de competiciones que has tenido, ¿no? Yo creo que más bien por el éxito que te da el fracaso. Cada vez que tú tropiezas con una piedra, yo creo que aprendes a caminar mejor de lo que estabas caminando antes. Y yo creo que en eso se basa el recorrido, ¿me entiendes? Al fin y al cabo, tú tienes que fallar mucho, tienes que ponerte al fallo, porque si no, nunca vas a tener ese punto de mejora. Ganar siempre está bien, pero no es lo correcto, por así decirlo, ¿me entiendes? Si tú ganas siempre en algo, yo creo que te estás equivocando. Te estás equivocando fuerte, además. Que no sea mi caso, la verdad. Yo creo que lo único que soy bueno es en reconocer que no he sido bueno en nada, nunca. Lo que he sido es pesado, bastante pesado además. Y cuando se me mete algo en la cabeza voy a muerta por ahí. Que ha sido el caso de los campeonatos. Y sinceramente agradezco todos los que perdí. Si no, no tendría el jiu-jitsu, tendría de hoy. Yo creo que nunca hubiese tenido tampoco esa chispa de ir a California. Yo creo que fue lo que me marcó el caminito, por así decirlo. Me acaba de llamar mucho la atención la frase que has dicho de el éxito que te da el fracaso. Ujú. Y que cuentas que si no hubiera sido por las derrotas que has tenido en competición y tal, no hubieras quizás aprendido de eso, corregir cosas. Yo creo que lo más que aprendí fue a disfrutar del deporte. Sinceramente, yo hace un par de añitos, fue el caso del Grand Slam, ahí me llevé, yo creo, la mayor amasada en cuanto a competición se refiere a mi vida. Y eso me ayudó un poco a darme enfoque, ¿sabes? A centrarme un poquito más en lo que significa el jiu-jitsu para mí, ¿sabes? Llegó un punto en el que el jiu-jitsu parecía más que un disfrute, una obligación. Y eso estaba fatal. Llegó un punto en el que yo no estaba disfrutando lo que estaba haciendo, ¿sabes? Me estaba centrando en competir por objetivos que nunca han estado claros, como te dije antes, ¿me entiendes? Y eso me estaba quemando bastante. Y si a eso le suman los problemas de la vida cotidiana, plan, estudio, trabajo y demás, pues era una saturación que no hay pie para dentro de un solo cuerpo. Y entonces yo creo que me ha ayudado a situarme un poco más como persona, que es el caso de este año, por ejemplo, que no tengo pensado competir. Quiero buscar otras cositas fuera de ahí. Estoy preparando unas opos y demás. Y, y eso. Eh, es que me quedé un poco así en blanco porque nunca había escuchado a una persona decir lo mucho que le ha podido ayudar el fracaso en algunas cosas. Entonces, lo que ya me habías comentado antes, que el cambio fue a partir de Morado, cuando ya has tenido muchas derrotas antes de ese cinto, y luego después de ahí hacia adelante, como que lo has enfocado de manera diferente. Yo tuve la suerte, no la suerte, sino tuve la perspicacia de no tener demasiadas derrotas antes del... Yo creo que donde más derrotas he tenido ha sido en la última etapa de marrón, que es el famoso campeonato del que fuimos acá. Mejor no hablamos de ese campeonato, de ¿verdad? Y lo dejamos ahí apartado. Y en cinturón negro. En cinturón negro ha sido donde más he perdido. Ahora, este primer año de cinto que quería probarme y demás, así en la cúspide del BJ, por así decirlo, donde más derrotas he tenido. Fuera de ahí, en cinturón morado perdí, pero creo que gané más de lo que perdí. Y de ahí para atrás un tanto de lo mismo.
Donde verdaderamente tuve que enfrentarme a sensaciones nuevas fue la última etapa de morado, la última de marrón y la primera de negro. Es que en negro estamos a marzo. ¿Y cogiste el negro? ¿Cuándo fue? En julio es un añito En ya. julio. Casi un año ya. La 11 verdad. añitos de Jiu-Jitsu hago en el 26 de julio. Y justo antes de empezar la entrevista me habías comentado que eres uno de los más jóvenes de España. Sí, yo creo que entraría entre los 5 más jóvenes cinturones negros de España. ¿Qué pasa, tío? Eh, Pero verdaderamente la gente se sorprende, pero el cinto siempre sirve para amarrar el kimono. He visto cinturones negros que se toman el jiu-jitsu un poquito más relajado, que está de lujo. Y son cinturones negros, obviamente. Se han sacrificado para ellos y han luchado a muerte por ellos. Pero también he visto cinturones azules, muy jovencitos, incluso juveniles, que son competidores. Y te digo yo que cogen a más de un cinturón negro competitivo también y les dan un repaso de loco. Así que el cinto en verdad solo sirve para amarrar el kimono, ¿sabes? ¿Verdad? Da igual que seas el cinto negro más joven de España o el cinturón azul más viejo del universo, que si el jiu-jitsu está aquí, siempre va a estar aquí. Justo en el entreno que tuvimos ayer, después cuando nos quedamos a hablar, nos estabas contando que por ejemplo, el berimbolo, el juego que tú sueles tener, al principio te salía, fallabas mucho y practicabas mucho en los entrenos, y eso es lo que nos intentaste transmitir ayer, que si tú tienes un juego que confíes en él, que lo sigas entrenando y que para eso están los entrenamientos, para probar. Exacto. Una de las mayores fallas que tenemos aquí es que veo que a lo mejor pasamos técnicas nuevas todos los días y cada persona que recibe una técnica nueva todos los días no se permite el lujo de pararse un poco a analizar el pro y el contra de cada técnica, ¿me entiendes? Tú tienes que dedicarle un par de semanitas buenas a analizar la técnica que te dieron, probarla desde diferentes situaciones, probarla cansado, probarla estando entero, para más o menos analizar la efectividad de esa técnica y sobre todo si se adecua al estilo de juego que tú tienes a la hora de luchar. ¿Me entiendes? Si tú recibes técnicas nuevas todos los días y no te paras un poco a desempeñarlas, yo creo que nunca vas a tener un juego muy estandarizado. Da igual que sepas 1000 técnicas, al fin y al cabo, a la hora de la verdad, siempre vas a utilizar 4 o 5 desde diferentes posturas y las vas a intentar llevar a cabo. O sea, pero no solo en el jiu sino en todo en general. Tú puedes tener muchos conocimientos de algo que al fin y al cabo los que vas a desempeñar van a ser 3 o 4, ¿sabes? Los que más se adecuan a ti. Entonces yo creo que deberíamos pararnos un poquito más a analizar cada técnica que estamos recibiendo, ¿me entiendes? Los pros y contras de cada uno. Y sobre todo exponerse al fallo, es lo que estábamos hablando antes. Si tú no eres consciente, si tú no buscas un tropiezo, nunca vas a conseguir perfeccionar algo. Al fin y al cabo, quien inventó la bombilla, no sé cuántos fracasos tuvo antes de que se encendiera, pero falló muchísimo. ¿Sabes lo que digo? Entonces hay que exponerse bastante al fallo para ver si verdaderamente algo está funcionando. Eh, ¿De qué manera enfocas tú tu jiu-jitsu? Porque A día eh, de hoy a disfrutarlo, sinceramente, que es algo que por temas de enfoque extracompetitivo creo que hacía años que no hacía y este año estoy disfrutando muchísimo. Como te dije antes, me propuse el objetivo de entrenar menos veces en semana, 2, 3 veces. No puedo, la verdad, tengo que luchar todos los días, porque es que si no, no me siento vacío, tío. Me da que tengo que comprar un perrito o algo, ¿no? Me siento vacío y... Pero sí es verdad que estoy disfrutando más de lo que hacía antes. No me centro tanto en las luchas que pierdo durante los entrenamientos, que era algo que antes no podía permitirme. Cada vez que perdía una lucha durante un entrenamiento me llevaba deberes a casa, que son presiones innecesarias. ¿Me entiendes? Intentaba corregir eso. Son presiones innecesarias, pero no está mal. La verdad que si no fuera por eso, tuve que decirlo, no hubiese mejorado tanto. Pero sí, ahora estoy notando que estoy entrando más por disfrute, ¿sabes? Voy, practico técnicas nuevas que a lo mejor de cara a un campeonato nunca se me hubiese ocurrido practicar, más que nada para no confundirme durante la lucha del campeonato. Y también disfrutar del ambiente, de los entrenamientos, que antes estaba tan enfocado en campeonato, 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 que me daba cuenta que a lo mejor llegaba y no socializaba con los colegas del tatami, ¿sabes? Que es algo primordial. también has practicado wrestling, ¿no? Sí, tuve una Cuéntanos un época ahí que me poco dio bastante duro. de esa experiencia. ¿Fue durante, en qué cinto de jiu-jitsu? Eso fue de morado, los finales de morado ya. Los finales de morado, después del COVID justamente, tuvimos ahí un pequeño recelo a la hora de abrir el gimnasio arriba de la montaña y no estábamos entrenando tanto jiu-jitsu. Entonces estaba bajando por aquel entonces al Vulcan con Tana, el cinturón negro, el del equipo. Mm. Y las clases de wrestling ahí las estaba dando Pedro García, una eminencia en cuanto a la lucha se refiere, la verdad. Una de las mejores personas que he conocido y uno de los mejores luchadores también, sin duda alguna. Y fue el que más o menos me guió y me dio los pequeños conceptos que no son muy amplios, pero me han ayudado bastante sobre el tema de la lucha en pie. Siempre he sido un obseso de la competición, desde el primer mes ya vi, no era bueno, pero vi que me encantaba y digo, quiero probarme, aunque no tenga ni puta idea de lo que estoy haciendo, pero quiero probarme en esto, ¿me entiendes?
Y a partir de ahí entrené con el foco al 100% puesto, como siempre, y llegué a rascar un tercer puesto de España, en el libro olímpico, en 79 kilos. Yo dando 79 kilos, pero tú me de lo que estamos hablando, hermano. ¿Y De esto lo, lo de- compaginabas con el jiu-jitsu? No, en ese entonces solo estaba haciendo. Bueno, no, perdón. Cuando gané el tercer puesto sí lo compaginaba. Hacía jiu-jitsu por la mañana y rolling por la tarde. Excepto cuando se fue acercando el campeonato un mes y medio antes, cosas así, que solo hacía rolling. Pero no, al principio, gracias a que no había jiu-jitsu, pude meterme 100% en el tema del rolling y conocerlo un poquito más a fondo. Se me escapan mil cosas. Yo creo que si hay que ponerle cinto a wrestling, no creo que llegue a cinturón azul. De por sí creo que soy cinturón blanco de segundo grado, como mucho. Pero sí me metí de lleno, me metí de lleno. Sí. Llevas prácticamente media vida, tienes 25, llevas a lo mejor 12 años más o menos, levantándote cada día pensando en lucha, en jiu-jitsu y... Lo primero que pienso es en hacer un pipí y echarme un café. Y después de ahí, en qué kimono elijo voy a entrenar. Pero sí, sí, siempre ha sido mi pasatiempo favorito. El jiu-jitsu para mí siempre ha sido mi pasatiempo favorito, la verdad. Fuera de ahí, también me encantan mil cosas, obviamente, ¿no? No vivo en una burbuja. Pero sí creo que encontré mi lugar y tuve la suerte de hacerlo bastante temprano. Porque eso a lo mejor me alejó de varias confusiones, por así decirlo, que pasan todos los pibes en esa edad. Y conseguí refugiarme en algo que verdaderamente me enriqueció como persona. Monetariamente no, viejito, todas las carteras calladas, si quieres te lo enseño. De hecho, creo que tengo las mismas carteras de los 18, pero como persona me ha enriquecido muchísimo. Em, Vamos a hablar un poco desde tu punto de vista del jiu-jitsu a día de hoy y por qué has tenido este parón ahora mismo, porque incluso lo estuvimos hablando ahí, incluso lo hablamos antes de empezar esta charla. Eh, ¿Qué punto de vista tienes tú a día de hoy del jiu-jitsu? Yo la verdad que terminé un poquito quemado con el jiu-jitsu, la verdad. A día de hoy la imagen que tengo con el jiu-jitsu me gusta un poco transmitirla, por así decirlo, porque no quiero que esté contaminando la mente a nadie, ¿me entiendes? Principalmente porque a lo mejor a mí las cosas no me salieron como me gustaría y quizás la visión que tengo es por qué más que por verdaderamente cómo son las cosas. Pero bueno, cada uno tiene su realidad y hasta la mía. Yo a día de hoy el jiu-jitsu lo veo como un deporte sin propósito verdaderamente porque no hay una competición que respalde 100% un jiu-jitsu competitivo puro, ¿me entiendes? Como podría, por ejemplo, ser un deporte olímpico, por así decirlo, que los objetivos son los que son y el reconocimiento es vigente, está ahí, se ve. Si tú y yo ahora se nos apetece alquilar el Poli de Galdar y ponemos el campeonato del mundo de mi puta casa, lo podemos hacer sin problema ninguno, que aquí nadie nos va a decir nada, si pagamos un seguro y si pagamos una serie de tasas, ¿me entiendes? Que no hay un rigor claro. Hay un montón de medallas por ahí que no tienen validez y es un deporte que casi no tiene propósito, a no ser que estés en un lugar en concreto compitiendo en un sitio en concreto. Cuando estés en un equipo en concreto, con unas condiciones específicas y estás compitiendo a máximo nivel en nivel JJF o AJP mundial. Es una recaudadora de dinero la mayoría de competiciones que hay a día de hoy, la verdad, en el que se enriquecen tres o cuatro a costa del sacrificio y sobre todo los objetivos de la persona que compite. ¿Por qué crees que pasa esto en el jiu-jitsu? Yo creo que porque cada uno desde los principios se ha dedicado a mirarlo más como un negocio y verdaderamente más que como un arte marcial, porque si tú buscas un poco más de información por ahí sobre los principios de las artes marciales, siempre son cosas vocacionales, ¿me entiendes? Cosas que la gente antes transmitía como si fuera una especie de religión sin objetivo de recibir nada a cambio. Yo creo que desde el principio de la historia del jiu-jitsu se le dio un enfoque un poquito más monetario al deporte. Y eso se ha trasladado a lo largo del tiempo. Ahora la cosa no ha cambiado, pero sí es vigente esa filosofía, ¿me entiendes? Hay un montón de campeonatos por ahí que a lo mejor tú de cara a las redes sociales eres un crema de cojones, pero en verdad te conocen de la puerta de tu casa para afuera y poco más, ¿me entiendes? Y eso es lo que es. Entonces, para la gente que no esté muy metida en este mundo, cada dos por tres surgen campeonatos de Europa de federaciones que no son Exacto. las principales, que son, por ejemplo, AJP y BJJF. Y a lo mejor hay tres campeonatos de Europa en un par de meses. Es una cosa de loco. En un mismo año pueden haber 7 campeonatos de Europa allí. El mundo está lleno de campeonatos europeos y a lo mejor no se conocen entre ellos, ¿sabes? Y están en el mismo peso, es una cosa de loco. Si es verdad que una de las federaciones ahora que más está reconociendo el deportista, considero que es la Federación Española, por así decirlo, no es una federación que respete 100% la normativa del Jiu-Jitsu, principalmente porque no es Jiu-Jitsu, es grappling, creo que se enfoca a todas las luchas de agarre en general. Pero creo que en cuanto a lucha de agarre es una de las federaciones que más futuro tiene y sobre todo que más reconocen al deportista. Está como metiendo un poquillo más de mano ahí al Jiu-Jitsu, que grappling. Y, y eso, que
Que bueno, a mí me parece una barbaridad el tema este de... Hay un campeonato europeo, por poner en algún lugar, en Sevilla, por ejemplo, que no lo hay, eh, que van, se presentan 10 15 20 personas de un mismo peso, que ese campeonato está... para que no lo entiendas, la mayoría son privados, ¿no? Los campeonatos. Sí, mala me Entonces, si yo y Avi queremos crear, por ejemplo, un campeonato y llamarlo campeonato de mundial de Gran Canaria, pues hacemos eso, se da una medalla a los ganadores de... Una llapita de culo de botella y con el bolsillito lleno. Yo creo que ese era el camino a seguir, no el del competidor, ¿me entiendes? Yo me equivoqué claramente, tío. Debería haberme puesto traje de corbata y dedicado a hacer campeonatos por ahí. Yo creo que me he sido muchísimo. Nada, nada, ni de coña, son bromas. Pero sí, sí, yo creo que si se le diese un enfoque diferente al jiu-jitsu, esto sería una cosa de loco. Porque sinceramente, como arte marcial, no, tú que lo has probado, sabes que es uno de los deportes más efectivos, por así decir. Y no solo uno de los deportes más efectivos, sino que lo que te transmite el jiu-jitsu es un arte gentil, es pureza, ¿me entiendes? Por lo menos a mí, lo que a mí me hace sentir. Em, entonces, para aclarar que no es que tú estés quemado con el jiu-jitsu en sí, sino de la manera en que se ha enfocado en tema competitivo, ¿no? Exacto. Yo la verdad que he ganado a gente a lo mejor que está viviendo el sueño que a mí me gustaría vivir, por así decirlo, como fue el caso de Danilo Rack, un pibito de un brasileño. Yo competí en un naga y me fijé que el pibe que me tocaba la llave, pues a la gente solo le faltaba pisar, besar el suelo por el que él estaba pisando. Vestido de una marca muy crema de arriba abajo, las cámaras enfocando para él, digo, "Ah, aquí está pasando algo". Digo, no voy a mirar quién es, porque probablemente me voy al baño a hacer caca antes de entrar a luchar. Digo, yo creo que lo mejor que puedo hacer es pisar el tatami, que eso es lo que Dios quiere. Me salió muy bien esa lucha, la verdad, le gané. Ahí sí ya me atreví después a mirar el perfil del pibe y un montón de gente me dijo, joder, le ganaste un crema. Y yo verdaderamente eso a mí no me llenó nada porque me di cuenta de que yo haciéndolo estoy comiendo el mismo arroz y pollo que cuando tenía 15, entrenando con los mismos, que está de puta madre, no quiero a otros, la verdad, pero sigo en el mismo sitio, es a lo que me quiero referir, ¿me entiendes? Y ganándole a ese pibe, y ese pibe estaba viendo el sueño. Y después de eso, por más que intente darle bombo a las redes sociales con esa lucha, por más que intente darle bombo a las redes sociales con ese campeonato, no recibes nada, ¿me entiendes? Y a partir de ahí fue cuando me fui ganando, cuando me fui quemando. Me di cuenta de que pagué un dinero por ese campeonato para ganarle a gente crema, cuando después de ganarle a esa gente crema no recibo nada, y dices tú, algo está pasando aquí, tío. ¿Por qué crees que pasa eso en el jiu-jitsu? Principalmente yo creo por la zona en la que estamos localizados, eso influye bastante también. El hecho de que estamos aquí en las Islas Canarias, por mucho bombo que tú le des a las redes sociales, creo que siempre vas a tener cierto limitante, por así decirlo. No hay limitante, pero sí es verdad que vas a tener una especie de traba, por así decirlo. Y yo creo que eso es lo principal, en verdad, el sitio. En El cuanto a sitio y el marcas, enfoque que le da, por así decirlo, los lugares tenientes que regentan el jiu-jitsu aquí en las islas, por así decirlo. ¿Sabes? ok. Entonces te refieres en cuanto a marcas, apoyo de patrocinadores y demás. No hay mucho. Y eso ha sido uno de los principales problemas aquí en la isla también. Avi, para hablar un poco del jiu-jitsu en sí, en cuanto al, al tema personal, ¿cómo crees que influye en tema personal, cognitivamente, en tema de confianza a una persona el jiu-jitsu? Eso depende del enfoque que le des también. Yo creo que como deporte vas a liberar serotonina y nunca le va a venir mal a nadie. A no ser que se apunte una persona que considere que este deporte no es para él, pues obviamente si se esfuerza a meter un cuadrado en la forma de un triángulo, pues te estás equivocando, ¿me entiendes? Vas a seguir sufriendo porque nunca encaja. Entonces busca algo que sea de adecuado. Pero como deporte yo creo que es uno de los deportes más satisfactorios. Al fin y al cabo no solo aprendes a controlar un cuerpo ajeno, sino que aprendes a controlar tu propio cuerpo. ¿Me entiendes? Y eso yo creo que te da una serie de capacidades que te enriquecen bastante como persona. En cuanto a movilidad, en cuanto a aspecto, en cuanto a seguridad personal también incluso, ¿sabes? Al fin y al cabo el jiu-jitsu a día de hoy es un deporte que vale más saberlo y no necesitarlo que necesitarlo y no saberlo, ¿me entiendes? Entonces Ujú. siempre te va a dar cierta seguridad. Eh, para terminar un poquito así de conocerte hoy, Estoy eh, seco, tío. ya estás dando tus primeros pasos como entrenador, ya has llevado bastante tiempo, incluso con simplemente 24 años, ya estabas empezando tus primeros pasos de entrenador, ¿verdad? Exacto. Cuéntanos un poco eso y qué quieres transmitir, incluso a día de hoy tienes un grupito tú de juveniles, qué quieres transmitir a los jóvenes y cómo ha sido el proceso ese mm, de en tan poco tiempo y ya ser cinturón negro, que es lo que habías recalcado antes, que simplemente es un trozo de tela para amarrar el kimono, a transmitir a nuevas personas, nuevos jóvenes,
esta filosofía, este deporte? Mm, Sobre todo yo creo que lo que intento transmitirles es que no se olviden nunca de lo primordial, que es disfrutar, ¿me entiendes? Los pibitos llegan y desde el primer mes me están hablando de campeonato, que si para arriba, que si para abajo, yo digo, hey, párense un poco, ¿me entiendes? Céntrense verdaderamente en el momento presente, lo que están haciendo ahora. Una bola de pelo. Céntrense en lo que están haciendo ahora, ¿me entiendes? Disfruten de cada entrenamiento, está bien probarse, pero primero no se olviden de disfrutar, ¿me entiendes? Porque normalmente tú cuando quieres competir es por buscar un estatus, por así decirlo, que no existe. ¿Me entiendes? Verdaderamente yo creo que solo el 20% de la gente que quiere competir lo hace porque verdaderamente quiere probar su nivel, quiere demostrar que su jiu es efectivo frente a otro jiu efectivo también, ¿sabes? Lo hacen sino por cierto estatus. Entonces hay que dejar un poco lo que viene siendo la cara B del ego a un lado y centrarte en disfrutar. Si no, yo la verdad que aunque no sea, por así decirlo, nadie ahora mismo en este deporte, yo creo que este podcast lo va a escuchar gente que ni siquiera va a decir este tío cinturón negro, no lo conozco, ¿sabes? Tuve la suerte de que competí bastante y descubrí ese queme, ¿no? Ese queme de que me olvidé de lo primordial, de lo que me hizo enamorarme de este deporte. Yo creo que es lo principal, independientemente de que un pibe al que yo estoy enseñando sepa o no sepa hacer palanca de brazos desde 700 posiciones, verlo a lo mejor con una sonrisa cuando termina el entrenamiento o ve que verdaderamente está disfrutando de lo que está haciendo, eso es lo primordial para mí, creo. ¿Por qué crees que está en auge ahora el Jiu-Jitsu y está llegando mucha gente, no solo a nuestros gimnasios, sino cada vez hay muchas más personas que están probando por este deporte? Yo creo que por las redes sociales y por la gente que destaca ahora mismo en grandes ligas de artes marciales mixtas, como por ejemplo fue el caso de Khabib. Cuando Khabib estaba en auge, yo creo que todo el mundo quería hacer wrestling. En aquel entonces todo el mundo entraba, incluso yo entré a hacer wrestling, ¿sabes? No por Khabib en sí, pero me fijé que era el ídolo de un montón de gente. Y yo creo que eso ha sido la clave, la verdad. Los Entonces, grandes nombres, por así decirlo, los que se exponen a grandes niveles y demuestran a lo mejor ciertas técnicas de ciertas artes marciales, son los que llaman después a la gente que practiquen esas artes marciales. a día de hoy en la zona BJJ, Spam, en Galder, Publicidad. eh, hay un montón de juveniles, y Hay cada vez muchísimos más. juveniles, tío. Hay muchísimos juveniles. La verdad que me encanta ver a los pibitos que quieren probarse. Y sobre todo me encanta que a todos les está gustando el jiu-jitsu, pero a muerte. Además, ¿sabes? Lo están viviendo. Tengo un par de ellos ahí que no voy a dar nombre para no dar mucho tal, pero una cosa de loco. ¿Sabes? Se les ve cosas que con explicarle lo mínimo ya te hacen incluso el movimiento siguiente antes de que tú lo expliques. Y dices tú, "Joder, una cosa de loco". ¿Sabes? ¿Qué pasa? Yo es que siempre me había centrado como tan en mí, de manera competitiva, que ahora a lo mejor ve a lo que puede llegar una persona con lo que tú le transmites, tío, es una cosa de loco. De por sí yo siempre pensé que el hecho de dar clase a mí se me iba a dar mal, pero creo que a día de hoy se me da mejor dar clase que luchar. Sinceramente hablando. ¿Crees que puedes ser un buen entrenador? Bueno, no sé, porque eso dependiendo también de la persona a la que tú le preguntas. A lo mejor para uno seré la bomba, para otro seré un basura, y para mí yo creo que estoy siempre en un punto medio dependiendo de cómo me cojan el día. Pero que lo disfruto es un hecho. Me encanta, la verdad. Los viernes, cuando que soy Carlos da los martes, yo doy los viernes. Cuando termino el entrenamiento juvenil, la verdad me siento súper realizado, ¿sabes? Era una venita ahí que yo nunca había tocado. De por sí, yo antes decía, antes de empezar la clase, yo decía que dar clase a mí no me gustaba. ¿Sabes? Que para mí el jiu-jitsu era entrenar, competir, era lo bonito del deporte para mí. Pero cuando me expuse al hecho de dar una clase de manera abierta, ¿sabes? Descubrí, por así decirlo, otra cara del deporte. Que en este caso fue gracias a Carlitos Quinteiro ahí que contó conmigo para dar las clases de grappling, ahí en la cúpula. Descubrí algo que también era satisfactorio. Sí, alejado totalmente de los campeonatos, ¿me entiendes? Era ayuda a lo mejor de ayudar a personas a alcanzar sus objetivos, eso es súper enriquecedor, la verdad. Una sensación que no habías tenido antes y que una Exacto. vez y la probaste, notaste como que te llena y... Dopamina al fallo. Pues tío, ¿qué objetivos tienes? Y ya habías contado que en cuanto a competiciones por ahora un poco relax, que al final capaz que te surge una y te da el venazo y... Seguramente, probablemente, porque yo soy así, soy súper impulsivo. Pero 100% y estoy 100% seguro de ello, que esta vez no va a ser con expectativas, sino simplemente ir a competir porque confío en mi BJ y quiero ponerlo a prueba. O sea, disfrutar del campeonato. Independientemente de que gane o pierda, sentí que me está encantando lo que estoy haciendo, que estoy ahí porque verdaderamente quise y no por un objetivo que quiero conseguir, ¿me entiendes? Una vez cambiaste el enfoque del tema de la competitividad, ya disfrutas más del Muchísimo deporte. más. Disfruto más de la compañía de entrenamiento, disfruto más de los entrenamientos, disfruto más de mí mismo entrenando. Incluso el jiu-jitsu lo noto un poco más evolucionado porque no tengo
por así decirlo, esos patrones clave de adecuarme a la estrategia que quiero usar en el campeonato, sino que haga un jiu-jitsu un poco más abierto, sin miedo a lo mejor que me falle esa estrategia, para que no me genere inseguridad. Ya, es otro enfoque, tío, la verdad. ¿Cómo crees que se cambia el enfoque ese de estar como estabas tú antes a ahora ir a competir por ti mismo, cuentas, ¿no? Sí, En exacto. cuanto a ponerte a prueba a ti mismo, no de Exacto. querer ganar a nadie por algo ni por una medalla. Exacto, tal cual. ¿Cómo se llega ahí, te refieres? Sí, Yo creo que perdiendo, tío. Pasando por las pequeñas quemaditas que he tenido yo, de a lo mejor encontrarme con gente que en cuanto a posición no quiere ayudarte, pero verdaderamente está mirando el beneficio propio, o perder con gente, o ganarle a gente, por así decirlo, que está viendo el sueño y tú estás en el mismo sitio. Yo creo que eso tiene su parte mala, como te dije, porque la verdad es que lo pasé bastante mal, pero la parte buena es que me situó verdaderamente donde considero que ahora mismo, dentro de qué tiempo no sé, pero ahora mismo yo quiero estar, qué ¿me bueno. entiendes? En ese mood. Por último, proyectos, ambiciones que tiene para este año. ¿Qué estás haciendo aparte del Jiu-Jitsu? Y si quieres también contarnos Pues un ahora poquito mismo más me de... estoy currando unas opus para buscar una estabilidad fuera del BJ, porque al fin y al cabo uno tiene 25 años, ya estoy tan penado, tío, y ya no se me va a terminar pasando el arroz, ¿sabes? Estoy ya buscando la invisibilidad más que la visibilidad dentro del deporte que buscaba antes. Y nada, pero el año que viene sí quiero meterme 100%, pero 100% a competir por disfrute en cinturón negro adulto los 4 años que me quedarían porque lo cogería con 26, ¿sabes? Obviamente, seguramente si después las lesiones me respetan, seguiré compitiendo, pero estoy 100% seguro que va a ser con otro enfoque. A lo mejor te estoy diciendo hasta ahora y dentro de un año me ve estos psicópatas en los entrenamientos bajando peso con la vena del cuello aquí marcada porque no me respetaron el sitio de lucha, ¿sabes? Seguramente me verás así. Pero sí es verdad que por ahora, en el momento que estoy ahora, estoy 100% seguro de que era solo por disfrute. Pues Javi, un placer de tenerte aquí, de ver esta charlita contigo, tío, y muchas gracias por haber venido. A ti por invitarme, tío. 100%. Opa.